cordial saludo para todos y para todas, de nuevo aquí a mi canal. Bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión sobre la psicología, el psicoanálisis y demás temas de la existencia humana. Bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la tercera estructura, cómo funciona la tercera estructura neurótica. Recuerden que hemos hecho ya un video sobre la neurosis histérica, otro sobre la neurosis obsesiva, y en este vamos a hablar sobre la tercera neurosis, que es la neurosis fóbica. Bien, para empezar tenemos que decir que la neurosis fóbica se entiende como una particular forma de defensa del yo ante un traumatismo infantil. Ahora vamos a ver de qué traumatismo se trata, pero antes entendamos en general qué es una fobia. La fobia es definida como un temor extremo, persistente e irracional a algún objeto determinado. Hay gente que le tiene fobia, por ejemplo, a los lugares oscuros, otros tienen fobia a los lugares encerrados, que la llamamos claustrofobia, muy conocida, u otra tenemos la fobia a los lugares abiertos, la agorafobia. También puede ser no solamente ante una situación, como en este caso los espacios abiertos o cerrados, sino también ante un objeto determinado, por ejemplo, el caballo, la sangre, ¿cierto?, la rata, la cucaracha, etcétera. Bueno, las mujeres en general saben bastante de esto y es una cosa muy particular porque suele ser, digamos, bastante particular y frecuente que las mujeres experimenten la neurosis fóbica. Voy a explicar ahorita en qué consiste ella y por qué las mujeres son más proclives a experimentar esto, siendo que, como ya les he dicho en otros videos, las neurosis y en general las estructuras clínicas no son puras, no existen estructuras puras, no existe el obsesivo puro que solamente es obsesivo, no existe el perverso puro que solo es perverso, tampoco el neurótico puro que es solo neurótico o el psicótico puro que es solo psicótico. Recuerden que las estructuras son, digamos, expresiones de rasgos que se vuelven dominantes, pero no exclusivamente de una sola estructura clínica. Por ejemplo, podemos tener personas con rasgos muy histéricos que también tienen rasgos fóbicos, o rasgos obsesivos que también tienen rasgos fóbicos, o como puede ser posible también, digamos, que personas histéricas por supuesto tengan arrebatos perversos o momentos, ¿cierto?, psicóticos o trances psicóticos, como puede pasar, por ejemplo, cuando estamos fantaseando alguna cosa que sabemos que no va a ser posible, pero aún así la imaginamos, como cuando soñamos ganar la lotería, ¿cierto? Ahí estamos produciendo una fantasía que está fuera de la realidad, pero es una psicosis moderada, o cuando hay una psicosis tóxica, por ejemplo, como el efecto del consumo de un alucinógeno determinado. Entonces, miremos que es posible que tengamos rasgos, digamos, obsesivos, dominantes, y en ese sentido hablamos de una estructura clínica o de una forma de personalidad o de una posición subjetiva que corresponde con la neurosis fóbica, pero no necesariamente, digamos, es lo único que determina o lo único que exhibe como rasgos de carácter o expresiones de personalidad el sujeto que, digamos, está inscrito en esta estructura clínica determinada que es la fobia. Bien, ahora, ¿qué significa fobia? Ya les dije que fobia significa temor irracional, extremo y persistente a un objeto o situación determinada. Y fobia viene etimológicamente de phobos, que significa miedo. Phobos era el hijo de Ares, que es el dios de la guerra, ¿cierto? Y de Afrodita, que es la diosa del amor. Pues imagínense, en efecto, la guerra produce miedo y también perder el amor produce mucho miedo. Y vamos a ver que lo que está en el núcleo central, en el núcleo traumático estructural de la neurosis fóbica, es precisamente la experiencia del miedo. Un fóbico es una persona que ha experimentado la angustia del abandono, o la castración en este caso se manifiesta en él como una experiencia de abandono. Entonces vamos a darnos cuenta que en el fondo una persona fóbica es un niño frágil que ha sido abandonado. Entonces el abandono es una condición particular y por esa razón, porque el abandono es lo que está en el núcleo estructural subjetivo, traumático del que es alguien fóbico, es lo que termina invitándonos a pensar que esta es una experiencia, ¿cierto? Es un rasgo, es una estructura clínica muy presente en las mujeres. ¿Por qué? Porque si hay un temor que es fundamental en las mujeres, es el temor a ser abandonadas. El temor de las mujeres, el temor al abandono; el temor de los hombres es el temor a la impotencia. Bien, les decía entonces que esta experiencia traumática fundamental del temor al abandono, del miedo a ser abandonado, del miedo a ser dejado por el amado, es lo que está en el sustrato subjetivo más fundamental de quien es una persona fóbica. Y recuerden que la fobia, como les dije, es una estructura clínica, es decir, es una predisposición subjetiva, una
posición subjetiva constituyente de un sujeto determinado, pero que pueden haber rasgos fóbicos en personas que no son necesariamente de estructura fóbica, como podemos tener también otros, por ejemplo, rasgos psicóticos. Puede ser, por ejemplo, que alguien tenga una experiencia alucinatoria, pero no necesariamente es un psicótico, ¿cierto? De hecho, las mujeres y en particular las que tienen, digamos, estructura histérica pueden también tener alucinaciones o delirios y no necesariamente están en el marco de una estructura psicótica. Así que entonces el fóbico es una persona que tiene un núcleo estructural traumático, y es que tiene una angustia profunda que ha transmutado en una forma específica del afecto, que es el miedo. Entonces, un fóbico es un tremendo miedoso. Es un miedoso fundamental, estructural. ¿Pero a qué tiene miedo el fóbico? El fóbico tiene miedo a ser abandonado. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, que el fóbico, ante esta angustia de ser abandonado, produce, digamos, un efecto, y transmuta esto en un temor que desplaza, produce un monto, digamos, de una sobrecarga de excitación que desplaza, que aleja del objeto original, en este caso del temor a ser, digamos, de esa angustia producida, digamos, por el efecto de la castración, que se puede vivir como el temor a ser castigado o la condición de ser abandonado. El neurótico fóbico tiene un profundo temor al abandono. Y en ese sentido es un niño, digamos, que se siente muy fragilizado, pero también muy vulnerable, muy dependiente del otro. Y esto va a ser un rasgo que él va a tener muy característico como fóbico, es que es una persona profundamente dependiente del ser amado, dependiente de su pareja, por decirlo de alguna manera. Entonces, este niño que es abandonado, es cierto, es un niño que experimenta la angustia, pero también es un niño que puede ser amenazado, ser castigado por un padre que le va a interponer la ley, que le va a interdictar, ¿cierto?, con la ley en relación a la prohibición incestuosa, con relación a la prohibición del incesto que él puede tener en relación a un excesivo y ilegítimo amor que él quiere dirigir a su madre. El padre lo amenaza de colocarle un límite, y ese límite del ser castigado por el padre también constituye, digamos, una angustia. O sea, la angustia de castración puede ser expresada por la condición de que le coloquen un límite muy claro un padre, y en ese sentido, por ejemplo, como en el caso de Juanito, el niño asocia el padre con el caballo y le toma, digamos, fobia a los caballos, porque él desplaza la condición de ser el agente, digamos, de la castración, el padre, sobre el caballo que lo representa, y con eso él entonces lo que hace es una transmutación. Él pasa la angustia a un miedo, y la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que pasa con el niño? ¿Por qué hace eso? Porque cuando él pasa la angustia de castración a un miedo a ser castigado o un miedo a ser abandonado, el niño lo que está haciendo es tramitando, ¿cierto?, esa manera, digamos, específica que tiene de experimentar la angustia hacia un objeto externo, lo desplaza a un objeto externo, porque ese objeto externo él ahora sí lo puede controlar. Es decir, el hecho de que una persona experimente la angustia de castración, que puede ser por la vía, y sobre todo para el niño neurótico fóbico, es a partir de la experiencia de ser abandonado, de experimentar el desamparo. Es un profundo temeroso del desamparo. Este niño en particular lo que va a hacer entonces es desplazar ese temor sobre un objeto externo. Si la histeria desplaza, por ejemplo, esa sobreexcitación, ese monto de angustia, digamos, lo desplaza sobre el cuerpo, y por eso entonces la angustia es conversiva, ¿cierto? Muchos de los casos produce, digamos, síntomas a nivel corporal, y el obsesivo lo traslada, lo desplaza al pensamiento. Por eso entonces el obsesivo tiene ideas repetitivas. En el caso del fóbico no lo desplaza ni el pensamiento ni el cuerpo, sino que lo relanza, ¿cierto? Lo desplaza, lo proyecta sobre un objeto externo al que él ahora puede identificar como el objeto que le produce el horror, que le produce el temor, pero que él puede controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mecánica en el fóbico? ¿Cuál es la mecánica inconsciente? Siento angustia de castración. Esa angustia de castración se me hace insoportable. La convierto en un miedo, ¿cierto? Porque desplazo esa angustia sobre la amenaza que puede tener un objeto externo para mí. Ese miedo, entonces, ahorita a un objeto externo es una condición que yo hago un mecanismo de defensa para poder que ahora el objeto externo al que yo le tengo miedo, llámese rata, cucaracha, espacio abierto, espacio cerrado, lugar oscuro, o incluso miedo al miedo, o incluso, como ya les he contado en otro video, el
miedo al éxito. Recuerden que existe una experiencia fóbica que se llama la Nikefobia, y en este caso es un temor, ¿cierto?, al éxito. Pero y la pregunta es, bueno, ¿y yo por qué le puedo tener miedo al éxito? Porque el éxito me puede angustiar. Entonces yo me vuelvo alguien que le teme al éxito porque me angustia la posibilidad de que una vez alcance el éxito, después tenga que experimentar, por ejemplo, la angustia de ser abandonado si no sigo siendo el primero en aquello en lo que logré el mayor éxito posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que yo desplazo sobre la experiencia, sobre la situación del éxito, el miedo, porque realmente estoy enmascarando el temor a ser alguien que se angustia como consecuencia de tener la amenaza del abandono. ¿Y qué es lo que entonces pasa aquí? Que lo que yo he hecho es una transmutación de la angustia al temor, y en el temor lo que estoy haciendo es una operación de control que me hace entonces ahorita esta angustia y este temor asimilables, tramitables, controlables, simbolizables. Y eso entonces es lo que yo hago cuando hago, digamos, esa operación de desplazamiento al mundo externo. Entonces recordemos esto: el histérico desplaza el traumatismo al campo del cuerpo, el obsesivo lo traslada al campo del pensamiento, y el fóbico lo traslada al campo exterior, al mundo. Es decir, que un neurótico fóbico es aquel que sufre con su mundo exterior, es aquel que sufre con su contexto y escoge, no gratuitamente, esto tiene un sentido para cada fóbico, escoge un objeto con el cual él se va a identificar, ¿cierto?, o va a identificar el espectro de su realidad circundante como el objeto fóbico. En este caso, por ejemplo, alguien puede tenerle fobia a las ratas, porque es la manera como él desplaza, digamos, sobre la rata la angustia de la castración, la angustia, digamos, de la experiencia del abandono, y entonces lo coloca ahorita en una rata a la que él sí puede controlar, porque es que esa otra angustia de ser abandonado es tan intolerable, tan insoportable para el sujeto en su dimensión inconsciente, que el sujeto se le hace insoportable. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que hacer una mecánica subjetiva inconsciente, que es el desplazamiento sobre ahora una rata o una cucaracha o un espacio abierto, la angustia, para él poder tranquilizarse y un poco más o menos decir, bueno, ya por lo menos sé que es ese objeto externo, y a ese objeto externo por lo menos tengo la idea que lo puedo controlar, tengo la sensación de que lo puedo controlar. ¿Por qué? Pues porque no lo controlo, y definitivamente, a pesar de que me estoy defendiendo, la defensa del yo es una defensa fóbica en este caso, porque desplazo sobre el objeto externo la amenaza de la castración y el temor a que me pueda hacer sentir una angustia insoportable. Lo que yo estoy haciendo es, de todas maneras, sufriendo ahorita con un objeto externo. No estoy resolviendo la cosa de plano, porque no estoy encontrando la tranquilidad. Ahora lo que he hecho es desplazar defensivamente como yo sobre el objeto externo aquello que me produce angustia, para lograr controlarlo un poco más que la angustia, digamos, pura y dura de la castración. Pero yo estoy ahorita desgastándome en que hay un objeto particular que me amenaza. Por ejemplo, un animal, una rata, una cucaracha, porque él siente que de esa manera él puede controlar la rata. Por ejemplo, puede estar en lugares donde no está la rata, puede ver la rata a distancia, ¿cierto?, y alejarse, puede ver la rata y pedirle a alguien que lo auxilie y que la mate por él o que la espante. Lo mismo le puede pasar con la cucaracha, ¿cierto? Y en ese sentido lo que él está haciendo es que está estructurando una estrategia, es una estratagema neurótica, en el sentido de que es una forma de defenderse de un objeto que es altamente angustiante. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que esta situación de angustia es, vamos al núcleo, digamos, a la etiología, vamos al núcleo genético o a la psicogénesis de la neurosis fóbica, y en este caso es la angustia derivada de la amenaza del abandono o del abandono real, ¿cierto?, que hubiera podido, o imaginario, que ha podido tener alguien en su experiencia infantil. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el niño que es abandonado, ¿sí?, en el pasado, es el sujeto adulto que en la relación de pareja se vuelve alguien devorador de su pareja. ¿Qué significa devorar a la pareja? No significa comérsela, ¿cierto?, en términos reales, no significa morderla, sino que significa intentar poseerla incluso de una manera perversa, como si el otro fuera un objeto, ¿cierto?, una cosa de la que yo puedo disponer. Y en ese sentido la devoración es una especie de engullimiento que yo hago, me trago al otro, lo tomo para mí, porque de esa manera me aseguro que no me va a abandonar nunca más. Lo que yo estoy haciendo entonces en el acto de devoración es intentar controlar al otro, intentar rodear al otro con todo lo que yo soy, controlarlo para dónde va, de dónde viene, con quién habla, quién es
cuáles son los contactos que tiene en su celular, etcétera, porque es una manera en la que yo me estoy asegurando que yo, al controlarlo excesivamente a él, puedo saber y estar seguro que él no me va a abandonar. Pero esta situación es una situación en la que hay una especie de arrebato, ¿cierto? Perverso, porque estamos colocando al otro no en un sujeto que experimenta la libertad, que puede, digamos, experimentar la autonomía, la determinación de sí, sino que estoy intentando yo sobredeterminarlo con mi temor. Decir, venga, no se me vaya a ir, venga, muéstreme que usted sí me ama, muéstreme que me ama suficiente como para dejarse, digamos, someter por mí, devorar por mí, y entonces usted me está asegurando de esa manera que usted no se va a ir y que yo no voy a revivir la angustia del abandono infantil. Pero ¿qué pasa? Que eso es una cosa exagerada que no toda pareja podría tolerar, y que por el contrario, en vez de yo asegurarme con esa actitud sobrecontroladora y devoradora sobre el otro, ahora recordemos que eso también, digamos, es muy típico en las mujeres, y por eso en ciertos hombres aparece el temor a ser devorado por las mujeres. Recuerden que hay una cierta fantasía de algunos hombres, los que experimentan, por ejemplo, en la condición histérica, la impotencia, es porque él tiene temor a que haya, cierto, una mujer con una vagina devoradora. Esta dimensión fantasmática de este hombre no es gratuita, es porque en efecto hay mujeres, cierto, que son devoradoras, que tienen este rasgo, cierto, esta estructura fóbica como determinante de su posición subjetiva, de su manera de sufrir, pero también de su manera de defenderse en la existencia, y estos hombres entonces sienten esa amenaza. Al estos hombres sentir la amenaza de ser devorados por ellas, lo que los hombres sienten es que esta mujer es perversa, es un poco perversa en el sentido de que no me está reconociendo como un sujeto digno de cuidado, digno, digamos, de protección, y me está tratando como una cosa que puede, digamos, hacer ella conmigo lo que ella quisiera, y en ese sentido me está irrespetando como sujeto de deseo, me está colocando en el nivel de un objeto, de una cosa. Como diría Axel Hahn, el filósofo alemán, me está reificando, es decir, me está tratando, me está destituyendo de la condición de sujeto, de persona humana merecedora de respeto, para colocarme en el lugar de una cosa que ella puede consumir. Esta condición interna que vive el neurótico fóbico lo hace sentir culpable, lo hace sentir profundamente culpable, y lo hace sentir mal de estar haciendo eso, porque sabe que es una cosa perversa que no debería hacer con el otro. Y además de que lo hace sentir culpable, lo hace sentir temor a que el otro, por sentirse de esa manera, manipulado o tratado como una cosa, se aleje de mí. Y entonces él produce de nuevo una defensa ante esa sensación, ya no de angustia y temor, sino ahorita de culpabilidad y, digamos, temor, pero al abandono de la pareja actual, no el del temor infantil, ¿cierto?, que experimentó, sino que ahora entonces esta persona lo que hace es que, por un sentimiento de culpabilidad y un temor a que el otro se aleje y no lo ame y lo vuelva a colocar a condición del niño desamparado y abandonado, entonces él revierte y enmascara esa condición, ese arrebato perverso, como nos lo va a decir Juan David Ignacio, en una condición, y es de una aparente, ¿cierto? Coloca una fachada contraperversa, que es una aparente distancia, una cierta autosuficiencia y una cierta indiferencia, ¿no? Yo soy suficiente, yo no te necesito, si quieres irte, vete, no hay ningún problema, yo voy a estar aquí, no te preocupes por mí, yo soy capaz conmigo mismo. Pero es mentira, él está haciendo eso es porque siente temor a que el otro se vaya. Hay una manera de controlar ese temor e incluso no maltratar al otro para que no se vaya, y realmente es mostrarse absolutamente autosuficiente. Entonces, sinteticemos un poco cuál es la operatoria que hay en el fondo de una persona fóbica. Lo que hay es un temor, es una experiencia angustiante derivada del abandono. Yo soy un niño frágil al que han abandonado. Ante ese temor al abandono, yo construyo una forma defensiva, y es desplazar sobre un objeto externo ese temor para hacerlo contrario para mí. Y ese abandono entonces me hace sentir que yo tengo que volverme codependiente de la otra persona, de la pareja, asegurarme que no me va a volver a abandonar porque tengo miedo de volver a vivir esa experiencia, y entonces me hago alguien súper controlador que se devora a la pareja. Pero me siento culpable de ser alguien que quiere poseer, digamos, de manera sádica, perversa a la pareja, y entonces me defiendo colocando una fachada contra perversa, que es la fachada de la autosuficiencia. Entonces ahí tenemos el movimiento subjetivo del fóbico, y ahí tenemos que él se desgasta y sufre en todo esto, porque todo esto está alimentado en una dimensión inconsciente que se llama su fantasma, el fantasma inconsciente de un
neurótico obsesivo es de un niño que es abandonado, esa angustia del abandono la transmuta en un miedo sobre un objeto externo al que ha desplazado esa amenaza de la angustia, pero que él puede controlar, que se hace entonces muy dependiente de su pareja para no volver a sentir que lo pueden abandonar y que reviviría la experiencia, cierto, infantil, y en ese otro caso entonces lo quiere devorar, pero la devoración le hace sentir culpa y entonces construye una contrafachada, una defensa ante esa culpabilidad y ese temor de que lo abandonen de nuevo, y entonces se muestra autosuficiente. Ahora bien, vamos a ver un caso particular, por ejemplo, de una fobia. ¿Qué es lo que pasa en la fobia? Una fobia escolar, digámoslo de esta manera. Un niño que tiene fobia a ir al colegio. Realmente el niño no tiene fobia a ir al colegio. Lo que pasa es que el colegio a él se le aparece como una cosa que lo horroriza porque es la situación en la que él tendría que salir de la casa, dejar a su madre, él tiene temor a que su madre lo abandone y el colegio representa un riesgo de que ese abandono vuelva a presentarse. Entonces él construye una fobia sobre el colegio, pero realmente lo que él tiene temor es que su madre, mientras él no está, lo pueda volver a abandonar. Esto puede pasar, por ejemplo, en niños que han sido o que están, por ejemplo, con madres que son solteras y que sus padres ya los rechazaron o que ya los abandonaron. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño sabe que un padre lo ha abandonado, construye entonces una defensa y se aferra brutalmente a su madre. El colegio le aparece como una amenaza a que esa madre lo pueda, digamos, abandonar mientras él no está, y entonces él construye la fobia contra el colegio, pero realmente lo que está haciendo es una defensa, ¿cierto?, ante una angustia posible de ser abandonado por su madre, porque él ya vivió la angustia de haber sido abandonado por su padre, por ejemplo. Entonces, esta condición está aquí. Ahora, la pregunta que ustedes pueden hacer, bueno, Johnny, ¿y entonces uno qué puede hacer para superar una fobia? Entonces yo volveré como psicoanalista a decirles, bueno, lo que hay que hacer es hablar, construir la historia personal que me llevó, ¿cierto?, en algún momento en un traumatismo infantil a constituir o a desplazar sobre un objeto externo un objeto fóbico, un objeto de temor irracional. Voy a darles un ejemplo. Imaginemos que una niña experimenta esta situación en su infancia. Por ejemplo, es testigo de que su padre es asesinado, por ejemplo, enfrente de ella, como puede pasar en nuestras sociedades que hay a altos niveles de violencia. Esta niña, digamos, experimenta, su padre es abaleado y su padre lleva una camisa y la niña está cerca de él y ella le cae una gota de sangre en la camisa, ¿cierto?, de su padre que ha sido herido a ella en su cuerpo, y ella se queda petrificada en esa situación, queda traumatizada por ella. Recuerden que un trauma es una experiencia que no ha sido pasada por la palabra, es una experiencia de sobreexcitación psíquica que no pudo ser asimilada, que no pudo ser simbolizada, que no pudo ser pasada por la palabra. Entonces esta niña recuerda, digamos, queda petrificada en esa imagen de ver que su padre le chorrea en la camisa, ¿cierto?, una gota de sangre que toca su cuerpo. Entonces ella posteriormente, sin darse cuenta, puede darse la situación de que ella se vuelva fóbica o a la sangre, ¿cierto?, que se llama hematofobia, o se puede volver, digamos, fóbica a las camisas. No puede ver una camisa, toma distancia, las camisas la horrorizan, porque ya está asociando la experiencia, digamos, del traumatismo infantil, de la angustia excesiva que no fue asimilable por parte de ella, de su yo, que fue la experiencia de caer la gota de sangre en su cuerpo que venía de una camisa. Entonces ella ahora esa situación de angustia la desplaza sobre la camisa o sobre la sangre, porque ahorita entonces para ella, en vez de volver a vivir la experiencia de ver morir a su padre, ¿cierto?, herido, abaleado, lo que ella ahorita entonces logra es desplazarla sobre el objeto externo, la camisa o la sangre, que le resultan susceptibles de tener ella control sobre estos elementos. Entonces así se construye esa experiencia fóbica. ¿Qué es lo que esa niña la va a salvar? Reconstruir la historia personal hasta llegar al momento en el que ella puede recordar, por ejemplo, en la experiencia del diván, que es nuestro dispositivo experimental del inconsciente, ella puede volver a recordar la experiencia y volver a asociar y decir, lo que pasa es que yo ahora ya entiendo, ya siento fobia de las camisas, porque recuerdo cuando yo era niña, cuando mi padre fue abaleado y murió de frente mío, yo sentí un temor y una angustia horrorizante, que yo recuerdo que quedé petrificada al ver cuando de su camisa caía una gota de sangre sobre mi cuerpo. Cuando ella reconstruye esa historia, es capaz de asociar el evento traumático con el objeto fóbico, entonces ella puede curarse de su fobia. Entonces hay que hacer una cosa, como decía Lacan. Una fobia generalmente está expresada en un objeto que tiene muchos significantes. Por ejemplo,
ejemplo, alguien le puede tener temor a las ratas. Lo que dice Lacan es que hay que hacer una elaboración de los múltiples significantes sobre los que se ha desplazado la fobia para poder reconstruir una historia y un sentido, y a partir de eso poderse curar de la misma. Por ejemplo, alguien dice que le tiene fobia a las ratas, pero resulta que la palabra rata tiene las mismas letras que le digas en sentido contrario significan atar. Es decir, que una persona puede también sentir no solamente que tiene temor a las ratas, sino que tiene temor a ser atado, temor a perder la libertad, temor a perder, por ejemplo, la posibilidad de moverse, sentirse enclaustrado, ¿cierto? Encerrado, solo. Y finalmente sentir que entonces puede ser abandonado. Y miren que volvemos al ciclo, ¿cierto? Desde la rata volvemos a la situación del abandono y hemos desplazado sobre diferentes significantes. Rata, atar, pérdida de la libertad, claustrofobia, ¿cierto? Soledad y finalmente abandono. Entonces, cuando uno es capaz de reconstruir la historia de dónde viene ese temor, uno es capaz de llegar y tocar la historia o desdoblarla hasta sus límites más sensibles y llegar al núcleo traumático del abandono, uno puede superar la fobia. Entonces, las técnicas otras que existen para los psicoanalistas tienen, digamos, un poco de problema, la hipnosis, por ejemplo, o la de sensibilización sistemática, porque resulta que no llegan al núcleo traumático, que es el que hace, cierto, que ese síntoma aparezca. Los psicoanalistas no trabajamos sobre los síntomas, sino que trabajamos sobre la base de un fantasma inconsciente que una vez se construye la narrativa que él trae de fondo, cuál es el guión que ese fantasma trae de fondo, a partir de las palabras, del uso de los significantes, entonces la persona puede curarse de sus síntomas. Bien, con esto espero haberles dado una ilustración de lo que pasa subjetivamente, de cuál es el teatro subjetivo, el paisaje psíquico que experimenta el neurótico fóbico, la neurótica fóbica generalmente, no exclusiva, pero sí generalmente, y con esto, digamos, tener la posibilidad de entender las tres formas clínicas en las que se expresa la neurosis: la histeria, la obsesión, de la cual hicimos los videos, y este tercero que estamos haciendo hoy, que es el video sobre la fobia. Bien, si quiere además entender mejor en los fenómenos de la neurosis, le recomiendo mucho estos dos libros. Este de Luciano Latero, Histeria de Obsesión, una introducción a la clínica de la neurosis, en la cual explica muy bien la histeria y la obsesión, y también de Alfredo Edelstein, las estructuras clínicas a partir de Lacan, en la cual nos explica la neurosis, la histeria y la obsesión, y otras estructuras en este interesante volumen que hace Alfredo, un psicoanalista argentino, y yo creo que con estos pueden entender mejor la situación. Pero ahora ya saben que si se quieren decorar de la fobia, leer no va a ser suficiente, hay que reconstruir la historia, y eso se hace en un diván. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like. Si te parece interesante, por favor, ayúdame a reenviarlo a quienes creas que le puede interesar, y no te olvides de suscribirte al canal.